siguiente invitado es Francisco Bustamante, prestigioso economista, ex subdirector de la Caja del Seguro Social. Don Francisco, como siempre, un placer recibirla y buenos días. Buenos días a todos. Bueno, quiero hablar con él sobre este informe, sobre toda esta perspectiva negativa y las recomendaciones que le da esta calificadora a Panamá. Don Francisco, primero, ¿qué significa esa perspectiva negativa? Es decir, estamos con la lupa puesta, esto puede significar que le rebajemos la calificación y para que no se la rebajemos tienen que hacer esto que nosotros estamos sugiriendo. Buenos días. Sí, gracias. Bueno, definitivamente Tengo problemas. Perdón, Francisco. escucha, Ahora sí le escucho. cuando la calificación dice que la perspectiva es de estable a negativa, claramente está diciendo que hay el riesgo de un deslizamiento hacia la pérdida del rango, el grado De de inversión. calificación de la deuda panameña. Y ese riesgo de pérdida del grado de calificación es de que hay riesgo de que en algún momento dado el país no pueda hacerle frente a los compromisos adquiridos al momento de endeudarse. Y le está mandando un mensaje a los tenedores de acciones y a los interesados en comprar, que normalmente son grandes inversores institucionales, de que cuidado, esa deuda panameña se va a poner peligrosamente en la zona de riesgo en que puede que no haya pago en su momento. Y eso implica que los compradores, los inversionistas, van a demandar un premio mayor por el riesgo de que pueda haber un cumplimiento de pago. Entonces, ese es el mensaje, es una advertencia severa, porque no solamente degradas la calificación, el matiz de la deuda, el matiz, no la deuda en sí, sino que además, la calificación, sino que además le estás diciendo por qué se lo estás diciendo. Y es muy claro, le estás diciendo, uno, porque maquilla los estados, los informes, los estados financieros del país cuando me dice una situación, y dos, porque estás gastando en una cantidad de cosas que realmente no te están aportando a la economía. Entonces, esos son dos mensajes muy claros que yo los leo, como decimos en panameño, como un Sí. cocotazo a Panamá, y que tiene unas repercusiones en el nuevo gobierno. El nuevo gobierno, que dentro de 9 meses se va a sentar en la silla, va a tener un marco todavía mucho más estrecho de maniobra ante esta amenaza real de que puede haber una degradación de la deuda. Esa es la situación. Porque si Fitch lo dice, las demás calificadoras van a también a seguir esa senda. Es decir, ojo, Hay tenemos una una tendencia, perspectiva negativa de Panamá. hay una tendencia, cuando dos de ellas coinciden, entonces ya tú puedes decir que claramente hay cierto grado de, no consenso, pero sí grado de aceptación entre los que están viendo la deuda desde afuera, los que la gente mira para poder hacer las inversiones. Y eso, el primer efecto va a ser un aumento automático del costo de la deuda. La costo de la deuda está en 6.7%, es el cupón que se está pagando, Sí. cuando hace un año y medio atrás estaba en 3, 4. O sea, eso ya te dice a ti, aparte del alza de tasas de interés, te está diciendo también, oye, aquí el riesgo es real el riesgo de que haya un problema, y eso inmediatamente es un mayor costo financiero para el país. Hay algo importante de esta lectura y es el llamado techo país. Un país no puede Sí, tener, o sus empresas no pueden tener una calificación por encima de la que tiene el país. es lo usual. Esa es una cosa que me llamó la atención, porque lo usual es que ninguna empresa puede estar mejor calificada que el país. Eso Claro. tiene su lógica. En el caso panameño, no solamente tiene una calificación mayor, tiene un A menos, sino que lo subieron a doble A menos. Yo leyendo las cosas de afuera, me imagino que es como diciendo, mira, gobierno, el problema es contigo, gobierno, no con las empresas, no con el sector productivo de tu país. Es tu gobierno el que tiene que ver qué hace. Y yo creo que eso está el énfasis. Dice, no queremos perjudicar a tu economía, sino que tú tienes que enderezar tu forma de actuar. Y lo más llamativo es el estruendoso silencio de las autoridades, donde no hay ninguna reacción, salvo aquel
terrible comunicado del MEF donde dice que el problema es el seguro social. Sí. Pero bueno, dentro de lo que se está diciendo está el IBM, pero también, es decir, vale digital, subsidio de la gasolina, es decir, estos subsidios El que a la IBM se larga no. menciona en el mediano plazo, ¿ves? Sí, Dice, en el mediano plazo, si ves la redacción en inglés, habla que las presiones del IBM en el mediano plazo se van a sentir si no se toman las medidas correctivas que hay que hacer. Otra luz de alerta. Otra luz de alerta. Dice, eso te va a reventar. Y eso se les viene diciendo hace mucho rato al país. ¿Ves? Entonces, lo que yo veo que ellos mencionan ahí es una serie. Yo no estoy diciendo que esa es una receta que tienes que cambiar esto. Le está diciendo por dónde están los problemas. Y esta calificadora me llamó la atención de que normalmente ellos evitan entrar en el terreno político y mencionan una parte de la moneda. Mencionan el riesgo de que un presidente condenado en una corte panameña en apelación con, señalado como un corrupto significativo en los Estados Unidos, puede levantarse con el triunfo electoral, pero no dice nada del gasto público del Estado en materia electoral. Entonces llama la atención ese informe, realmente deja más dudas que respuestas, ¿no? Porque señalas un riesgo cierto, pero no señalas el otro. El gobierno, parte del gasto del gobierno está en que está gastando en cosas que no son realmente, van más allá de los subsidios que ellos se critican, ¿ves? más allá de los subsidios y, Sí, es decir, tú ves el crecimiento desbordado de la planilla que tú tienes en las instituciones públicas, que tú tienes en la asamblea, lo mencionan como quien dice para que no se diga que no se dijo, claro, pero no enfatiza que, y hay serias levantan dudas sobre algunas gestiones públicas, esas no las mencionan, se cuidan mucho. tendrá, Acuérdate que al final del día Fish, ajá, quien le paga Fish es Panamá, como su cliente también. claro, ¿tendrá alguna repercusión este informe en el gobierno? ¿Se moderará el gasto cuando vamos enfrentándonos al presupuesto general más grande de la historia de nuestro país? Superior a los 30.000 millones de dólares que se dice mal y pronto para el 2024. Sí, yo creo que el gobierno deliberadamente infló el presupuesto porque según la ley de responsabilidad fiscal, en el último año el gobierno no puede gastar más del 50% del presupuesto Ujú. porque tiene que dejarle al gobierno entrante recursos para que termine la ejecución del año. Sin embargo, el 50%, no es lo mismo el 50% de 20.000 que el 50% de 32.000. Claro, ¿Ves? Y lo curioso es que este gobierno, que se quejó tanto de las cuentas suecas que dejó el gobierno anterior, que habían deuda no contabilizada, que había deuda que no estaba debidamente perfeccionada, está dejando el país en iguales o peores condiciones que como lo recibió. Entonces, pareciera pues que es una repetición aumentada de los problemas que se heredaron, pues ahora se magnifican y se pasa al siguiente. sí, bueno, es decir, ya con el presupuesto 2024 aprobado o casi en vistas de ser aprobado, es decir, todas esas correcciones tendrían que tomarse ya en el presupuesto 2025. Deberían tomarse, pero ya va a ser el nuevo gobierno. Por eso digo que el problema le va a caer al nuevo gobierno. El gobierno que el próximo año se siente, primero que el presupuesto se está entregando como en agosto, Sí, ¿ok? Y este gobierno está entrando en en julio. julio, o sea que prácticamente el gobierno saliente tiene que dejarle el borrador de presupuesto. Y le va a tocar al nuevo gobierno sentarse con la durísima tarea de empezar a recortar los gastos, ¿ves? Y presentar un presupuesto ajustado a la Asamblea, que creo que lo presentan en octubre, agosto, octubre, Sí, y entonces para que esté aprobado antes del 31 de diciembre. wow. Puede pasar lo siguiente, que el nuevo gobierno no lo presente a tiempo y entonces tiene que vivir con el presupuesto inflado del año 23, ¿ves? Y después se la va a pasar la comisión de presupuesto todo el año haciendo los ajustes en el tiempo. Puede pasar. Bueno, tu experticia también es, sobre todo es en contabilidad. ¿Qué maquillaje fue aquel que llamó la atención de esta calificadora? Bueno, yo no soy contador, yo toco de oído, yo soy economista, Sí, ¿no? Básicamente ahí hay dos elementos que son los que resaltan.
El gobierno tiene un año de calendario, que es el año que coincide con el año fiscal, o viceversa. El año fiscal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero siempre hay rezago en los pagos. Acuérdate que la contabilidad del gobierno no es como la contabilidad de una empresa. Una empresa reporta como ganancia cuentas por cobrar, Sí, ¿eh? Y reporta como gastos cuentas por pagar. El gobierno en su balance no aparece eso de cuentas por cobrar, es que se llama devengado. La contabilidad del gobierno es lo que entró en caja, cuánto entró en caja, cuánto salió en caja. Lo que quedó pendiente de cobrarse o lo que quedó pendiente de pagarse no se contabiliza. Esa es la contabilidad muy simple del gobierno. Para efectos de no entorpecer los proyectos y las obligaciones ni el sector productivo, usualmente el periodo de pago se extiende hasta marzo del siguiente año de manera tal que los dineros que se adeudan en diciembre no caigan en lo que se llama vigencia expirada. Si una deuda cae en vigencia expirada, simplemente no tiene presupuesto para pagarse. Entonces se extiende aquellas cuentas para pagar. Eso es lo usual. Bueno, el actual gobierno, en el balance, el estado financiero, el cierre del año del 2021 fue en agosto del 2022. No wow. fue hasta el año 2000, hasta agosto del 2022, y ahí entraron ingresos y gastos. Ese es un maquillaje mayor, ¿ves? Porque extendiste el año una cantidad de veces para recaudar dinero que le van a faltar en el año El- 23, claro. efectivamente. Eso lo hicieron en el año 22 con respecto al 21 y lo están haciendo en el año 23, 22 con respecto a este año 23. O sea, recién en agosto de este año cerraron la contabilidad del gobierno. ¿Qué está sucediendo ahí? Que han movido en la práctica el año fiscal de septiembre a agosto. ¿Ves? Lo que no es lo usual, ese es uno. Entonces se han visto obligados a hacer esto para poder recoger ingresos y han tenido que retragar. Ese es un ajuste mayor, ¿ves? Y tiene sus repercusiones. Te digo, por ejemplo, la Caja del Seguro Social no puede cerrar su estado financiero al 31 de diciembre hasta que el gobierno dice se cerró la contabilidad. ¿Por qué? Porque la Caja tiene su contabilidad en el sector público no financiero, como una empresa del sector público no financiero, Claro. no como un fideicomiso, que es lo que yo siempre he argumentado, de manera tal de que recién ahora se debería estar cerrando el año 2022, ahora, cuando nosotros logramos, cuando estuvimos en la posición, cerrar los estados financieros en un lapso no mayor de 4 meses, ¿ve? Cuando se demoraba hasta un año en hacerse los estados financieros. Y eso tiene un impacto directo en la salud de las finanzas públicas, de las finanzas de la institución. ¿Por qué? Porque con base al estado financiero, más las medidas biométricas, se hacen las corridas y los estudios actuariales que definen la posición actuarial del fondo, del IBM, y se definen cuáles son las necesidades. Pues bueno, nosotros estamos atrasados porque realmente esa práctica del Estado no le permite a la caja contar con los estados financieros al día. Entonces, Claro. realmente tiene repercusiones mucho mayores que lo que es simplemente ajustar ingresos y gastos los periodos. Ese es uno. El otro maquillaje que ellos llaman es una cosa legal que se puede hacer, pero se hace y es perfectamente legítimo entre privados, se hace, y el gobierno lo hizo con un banco. Simplemente tenía que pagar unos intereses, habló con el Citi, págalos tú, que yo te los pago después. Hicieron un swap de futuro, Ujú. de manera tal que el Citi pagó, después le pagó el gobierno, y al pagarle el gobierno tiene que pagar intereses sobre esa deuda que pagó. Ese disfrazó la salida de caja. Acuérdate que la contabilidad del gobierno es de caja, Sí. cuánto entra y cuánto ¿Cuánto sale. sale? No salió de caja, no hay tal gasto en ese periodo, ¿no? Y eso molestó. Acuérdate que hay una empresa auditora, Arthur Anderson, creo que se llamaba, que cerró porque la pescaron haciendo juegos malabares en la contabilidad de una empresa que quebró en Wall Street. Sí. Enron, creo que fue. Enron, sí. Entonces, realmente eso le resta credibilidad a los informes financieros del país. Como hay un país en América Latina que el Fondo Monetario no le acepta las estadísticas que presenta, porque dice que están maquilladas. ¿Ve?
Entonces, hay un riesgo además reputacional serio de que se pierda la credibilidad en los informes que hace el Estado. Yo El creo que Estado. esa medida, para mi juicio, es sumamente delicada extenderla y que más que nada, no que lo hayas hecho solamente, sino que te la pescaron, lo cual cualquier analista de medio pelo se da cuenta y te lo están diciendo ya en un informe. Eso a mí no me gustó. Bueno, Es un vamos poco a ver en qué delicado. termina todo esto, don Francisco Así es. Bustamante. Gracias, como siempre. Bueno, a la orden. Hasta saludo a todos. Así es.